como introducción, quizá algunas cosas que nos pueden ayudar. En primer lugar, decir que todas las espiritualidades, no solamente la de Schoenstatt, siempre intentan responder a la pregunta por el dolor y por la cruz. Todas las espiritualidades tienen una espiritualidad de la cruz. Y es evidente, digamos, o sea, es como no tendría ningún sentido que una espiritualidad no respondiera a esa pregunta fundamental del cristianismo, digamos, o sea, Cristo murió en la cruz y el sufrimiento y el dolor existen, o sea, dejar de lado esa pregunta sería no tener una espiritualidad profunda. Y hay distintas maneras de responder, digamos, cada espiritualidad tiene una forma distinta de responder a esa pregunta por el dolor. Y la inscripción es nuestro camino. O sea, para ponerlo, digamos, en el contexto de la iglesia, o sea, como les decía, todas las espiritualidades tienen su camino propio. Y este camino nuestro, que es la inscripción, es el camino de la alianza de amor. O sea, el padre Kentenich concibió la alianza de amor como un proceso, no como algo ya hecho. O sea, uno hace la alianza de amor con la Virgen María, listo, perfecto, no. Es un proceso que continúa. Hace la alianza de amor, después hace el poder en blanco, después hace el inscripcio, todo un proceso espiritual, un camino espiritual. Entonces el inscripcio es una profundización de la alianza. Eso es, ¿no? Creo que es bueno tenerlo como presente, digamos, qué es lo que significa y de dónde viene. Y el padre Kentenich, ¿cómo responde él a la pregunta del dolor y a la pregunta de la cruz? Y aquí son un poco los matices de Schoenstatt, que son un poco distintos a otras espiritualidades. El padre Kentenich dice que el camino de santidad nuestro es el poder en blanco. O sea, el poder en blanco es ponerse a disposición de Dios. Y eso es la santidad, hacer la voluntad de Dios. Y eso es el poder en blanco, es entregarle una hoja en blanco y decirle a Dios, tú escribe mi historia, yo te sigo. Eso es el camino de santidad nuestra. Pero en ese camino de santidad, dice el padre Kentenich, hay un problema psicológico, dice, que el ser humano, de alguna manera, le tiene miedo a la cruz y le tiene miedo al dolor. Dentro de este camino de santidad, digamos, es natural que el ser humano le tenga miedo a la cruz y al dolor. Y ahí el padre dice, eso es la inscripción. La inscripción es, dice, no pedir las cruces, sino que la cruz que Dios nos tiene preparada, esa aceptarla. Que es un matiz distinto a otras espiritualidades. Por ejemplo, si uno lee a Santa Teresa de Ávila o a San Juan de la Cruz, sobre todo, San Juan de la Cruz es mucho más radical. O sea, para él la cruz, hay que pedir la cruz, digamos. O sea, y echársela al hombro y entregarse a Cristo desangrándose. Y bueno, yo exagero un poco, es mucho más bonito lo de San Juan de la Cruz. Y yo me acuerdo que una vez fui a una exposición en España muy bonita ahí en Segovia. San Juan de la Cruz es de Segovia y él está enterrado en Segovia. Y ahí se hizo una exposición que eran muchos crucifijos de la época de San Juan de la Cruz. Y todo era bien terrible así, o sea, la cruz, la cruz. Y había una parte que hablaba sobre la comunidad, y esa era como más positiva, pero al final terminaba igual. Si quieres ir a la comunidad, no te olvides de la cruz. Entonces dije, ya esto ya, o sea, San Juan de la Cruz. O sea, para él la cruz, digamos, es todo. Y para el padre Kentenich no. Él toma otro camino. Y él dice, nosotros queremos pedirle al Señor solamente las cruces que Él nos quiera regalar. Y Él nos va a regalar las cruces que seamos capaces de soportar. Entonces, un schoenstattiano no es aquel que dice, Señor, te pido todas las cruces. No, sino que un schoenstattiano es aquel que dice, Señor, esa cruz que tú ya tienes planificada para mí, esa la acepto. Y te la pido. Entonces, eso yo creo que es un matiz bien importante. El segundo matiz importante, dice el padre Kentenich, que el inscripcio tiene dos condiciones para hacerla. Una, que uno tenga una imagen de Dios positiva y misericordiosa. O sea, si uno no cree en que Dios es misericordioso, no tiene ningún sentido hacer la inscripción. Porque eso sería masoquismo.
Y eso es clave para el Padre Quente. El Padre Quente dice, primero uno tiene que tener claro cuál es la imagen de Dios que uno tiene. Ese es el primer paso antes de hacer la inscripción. Y si uno no lo tiene claro, si uno, más que claro, si uno no siente que Dios es misericordioso, que Dios nos ama, no está preparado para hacer la inscripción. Y cuando uno ha dado ese paso y decir, sí, en realidad Dios me ama, y porque me ama, me va a cuidar, y porque me ama, quiere que yo viva, y no que sea destruido por la cruz, digamos. Entonces ese es, digamos, como el paso previo. O sea, no tiene ningún sentido hacer la inscripción si que uno no tiene ese amor a Dios que está lleno de misericordia y que me ama a mí. Y la segunda condición, dice el Padre Kentenich, es la libertad. O sea, aquí no hay, o sea, tiene que ser libremente este paso. Libremente yo le pido a Dios que me envíe la cruz que Él me tiene preparado. Absolutamente libremente. Creo que eso hace que nuestra amor a la cruz sea un poco diferente a otras espiritualidades. Ahora, el Padre Kentenich dice, tenemos que llegar al inscripción, o sea, no es que uno, digamos, ya, no, mejor no la hago, no, de alguna manera tenemos que llegar, digamos, con todos estos caminos previos, con estos pasos previos, pero la idea es llegar a eso, porque es la forma en que uno se encuentra más profundamente con Jesucristo. La inscripción es una oración a Cristo, en el fondo. O sea, yo me entrego a Él y le pido a Él esa cruz que Él me tiene preparado y que a mí me va a ayudar en mi vida. Y se la entrego a ese Dios que me ama y que por lo tanto me va a cuidar. No sé si está claro hasta el momento, porque esa es la condición, digamos, para comprender todo lo demás. Entonces yo los invito a que ahora veamos en el hacia el Padre eh, la oración Padre, te pido todas las cruces, que viene después de recibe Señor. Entre paréntesis, recibe Señor es para mí la oración del poder en blanco. Así como recibe Señor la oración del poder en blanco, Padre, te pido todas las cruces, la oración de la inscripción. Y es como el paso previo, la oración recibe Señor. Se la recomiendo después leerla bajo esa perspectiva de cómo uno entrega su voluntad a Dios. Es una oración muy bonita. Recibe Señor en el fondo toda mi vida. ¿No? Entonces, empecemos con la primera estrofa. Perdón, padre, es que todavía no la encontramos. ¿Tiene algún número de referencia? El número Después de la oración de la noche, viene recibe Tiene un Señor. número. 93. El 393. Ah, ya, ahí está. La primera estrofa, bueno, todo esto además siempre hay que tener muy en el trasfondo, digamos, que estas oraciones fueron escritas en Dachau, bien potentes son. O sea, hay que pensar también en eso. Y el Padre Kentenich lo decía, o sea, piensen que yo la escribí ahí. Y como les decía yo el día jueves, a mí una de las cosas que más me ha impresionado del Padre Trump, que yo no le tengo tan mala como le tienen muchos, que él con la calidad teológica que él tenía, no pudo entender el hacia el Padre. Para él el hacia el Padre era una locura, decía, no puede ser este libro de oraciones, digamos. Y cuando uno lo lee, tiene tanta profundidad, es tan bonito, es tan bíblico. Bueno, primera estrofa. Te pido todas las cruces y sufrimientos que tu Padre me tengas preparado. Es lo que les decía anteriormente. O sea, eso es nuestra espiritualidad. Te pido las cruces que tú me tengas preparado, no otras. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos esa espiritualidad, bueno,
como San Juan de la Cruz, digamos, de recibirlo todo y de tener todos los dolores del mundo, y yo llevo todos los dolores del mundo, que es maravilloso, ¿ah? O sea, no, esto no es para desvalorizar ninguna espiritualidad, ni decir que nosotros somos mejores, nada que ver. Es nuestra espiritualidad nomás, nada más. Simplemente eso, no es ni mejor ni peor, no es ni la más perfecta ni la menos perfecta, sino que es la nuestra. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las cruces que yo tengo? Y aquí, no vamos a hablar de eso ahora, pero es bueno como cada uno también, pues si quiere hacer la inscripción, hacer una mirada de su vida y decir, bueno, porque la inscripción no es solamente hacia el futuro, sino que también hacia el pasado, digamos. O sea, es aceptar las cruces que ya llegaron, que ya están. O sea, que las tengo ahí, digamos. Y es decirle que sí a esas cruces que ya están. Y también a las que vengan. Y la iglesia siempre bueno, y el padre Kentenich, digamos, ha hablado de distintos tipos de cruces. Un tipo de cruce es como la más evidente, digamos, que son las cruces físicas. Todas las limitaciones físicas que tienen que ver con las enfermedades. Esa es como la más clara, digamos. Y que también tiene distintas etapas en la vida. O sea, son muy distintas las etapas de joven a mayor, y hoy día como vivimos más, es una pregunta también más difícil, ¿eh? Y más compleja, las limitaciones físicas que tenemos. Y decirle que sí a eso creo yo que es bien importante, porque uno no sabe cuándo va a morir ni cómo va a morir, digamos, y muchas veces es bueno como decirle yo, bueno, yo acepto con gusto si Dios me regala buena cabeza hasta el final, acepto con gusto si de repente la pierdo, acepto con gusto las limitaciones que yo vaya a tener, o que ya tengo. Ese es un primer grupo de cruces. Un segundo grupo de cruces son todas las que tienen que ver con las limitaciones, diría yo, intelectuales, de los talentos, del éxito. Bueno, el éxito es algo tan importante hoy día en el mundo, pero... y eso aceptarlo, digamos, aceptar que uno es como es, ni más ni menos, digamos. Y que quizás no alcanzó algunas cosas que quería alcanzar, o quizás las alcanzó, digamos, y ser feliz con eso. Y yo creo que esto es clave porque aquí pueden venir muchos problemas de desesperanza o de amargura. Problemas de amargura, porque uno dice, yo quería esto, yo quería en mi profesión, o no sé, en mi situación económica, quería esto y no lo logré, y luché por eso y no lo logré, pero quizás logré otras cosas. Y aceptar, yo soy así. Yo me acuerdo que a mí me gusta mucho la literatura, y en una entrevista que le hicieron a Mario Vargas Llosa hace poco, él contó una historia que no había contado porque él decía que no le iba a contar mientras viviera García Márquez. Y es que García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, le mandó, antes de publicarlo, le mandó el manuscrito a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa lo leyó y le dio tanta rabia porque dijo, una obra de esta magnitud, de esta calidad, yo no voy a ser capaz de hacerla nunca. Esta es una obra de arte impresionante. Y se la devolvió sin ningún comentario el manuscrito. Era tanta la envidia que tenía y la rabia. Bueno, yo esto lo contó después ya cuando había muerto García Márquez. Dice, era tanta la envidia y la rabia de que él no iba a ser capaz de hacer algo así, que se la devolvió y le dijo, gracias. Y se la devolvió. Y él decía, tengo que reconocer que era una obra de arte y la reconocí desde el primer minuto. Ya a uno le pasa un poco eso, digamos. O sea, que uno tiene que decir, bueno, yo soy así, digamos. Y otros son más talentosos, tienen más capacidades, yo tengo menos, no sé. Bueno, pero eso es un otro tema importante. Después todo lo que tiene que ver con la moral en el sentido de los pecados, los errores que uno ha cometido, y que a uno lo acompañan durante toda su vida, digamos. Y también son bien importantes. Después todo lo que tenga que ver con lo afectivo,
con la incapacidad de amar, o las incomprensiones que uno ha tenido, o las heridas que uno tiene. Ahí hay muchas heridas, digamos, que uno tiene de dolores grandes porque no fue querido, porque no se sintió amado, porque no es capaz de amar, porque aún no se ha reconciliado con alguien. Los dolores de amistad, de amor, son los más profundos, digamos, indudablemente. Y ahí hay muchas cosas que a uno le duelen, digamos, y que son cruces que uno tiene que llevar. Bueno, yo creo que ahí es importante que cada uno más personalmente vaya viendo, bueno, cuáles son esas cruces que yo quiero entregarle al Señor. Y decirle, bueno, esto es lo que tú me has dado y yo te lo entrego a ti. Y te lo entrego con gusto, con alegría. Esto es un proceso, ¿eh? Esto no es que suceda un día y uno lo tenga, y tampoco es que uno haga la inscripción y se solucionen todos los problemas. Todo esto, en la vida espiritual, nada es magia, ni automático, ni nada de eso, digamos, sino que son procesos lentos que a uno lo acompañan hasta el final. Uno de los temas para mí interesantes de la vida del Padre Kentenich es todo el tema de su infancia, y es algo que él nunca logró, diría yo, reconciliar. Y el padre Humberto siempre cuenta la historia de al final de su vida, ya antes de morir, estando en un cumpleaños de una hermana que él quería mucho, una hermana Mariana, y le dijo a la hermana, sí, oye hermana, ¿qué regalo quiere que le haga? Y la hermana le dijo, padre, cuénteme de su infancia. Y el padre Kentenich se paró y se fue. Dijo, eso no. Y se fue. O sea, él tenía un dolor ahí. O sea, hay dolores que nunca se acaban. Lo importante con Eclipse es que uno se lo entrega a Jesucristo, ¿no? Entonces no es que uno, esto es lo mismo pasa, digamos, con las apariciones de Jesucristo, son con las heridas. Se aparece con las llagas Jesucristo. O sea, no desaparecen las llagas, están ahí. Y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Segunda estrofa. Libérame de todo egoísmo, para que pueda satisfacer los más leves deseos, tus más leves deseos. Hazme semejante, igual a mi esposo. Solo entonces alcanzaré la felicidad y la plenitud. Aquí hay una palabra que el Padre Kentenich repite mucho, ¿eh? Los más leves deseos de Dios. Es una palabra clave, diría yo, en la espiritualidad nuestra. Y que es lo central de, digamos, del poder en blanco. Los más leves deseos de Dios. Esa es como la finalidad, o sea, la meta espiritual nuestra es hacer los más leves deseos de Dios. Y qué bonito es eso, digamos, o sea, como llegar a una sensibilidad con Dios así. Pero para eso, libérame de todo egoísmo. Y aquí también uno tiene que como ir liberándose de egoísmos que le impiden a uno dar este paso. Y ahí también cada uno puede ir enumerando los propios. Quizás en el mundo en que vivimos, narcisista, donde todos queremos ser el centro, nos cuesta como descentrarnos, como dice el Papa. Hay que descentrarse, salir del centro, dejar de ser el centro, dejar de creerse ser tan importante. Es la única forma de abrirse a comprender las cruces. O por ejemplo el individualismo también. O sea, mi espacio, mi libertad, mis cosas, mi desarrollo personal. O sea, hay muchas cosas que son mí, ¿no? Siempre mí. Y eso impide que uno se abra a lo otro. El éxito que es algo tan actual, la autorreferencia. Después todo lo que tiene que ver con la falta de generosidad. O sea, generosidad con mi tiempo, generosidad con los demás, generosidad con el dinero, con todo. O sea, ahí también hay mucho egoísmo.
Bueno, ahí habría que, cada uno tendría que ir mirándose a sí mismo y decir, bueno, ¿dónde tengo que liberarme yo? ¿Cuáles son los egoísmos de los que yo tengo que liberarme para satisfacer los más leves deseos de Dios? Y así seré feliz. Esa es la segunda estrofa. Tercera estrofa. El padre como que va profundizando en este tema. Dice, nunca habrá nada, Padre, que no pueda enviar, que no puedas enviarme. Haz todo lo necesario para doblegar mi yo. Únicamente Cristo viva y actúe en mí, y yo en él solo te cause alegrías. Ese doblegar mi yo es también un tema muy recurrente en el Padre Anthony. Es un tema que toca muchas veces y que él dice es clave, digamos, en cualquier camino espiritual, porque el yo lo tenemos tan fuerte, digamos, tan metido, que es una tarea, digamos, de ir entregándose. En el fondo es eso, entregándose a Dios y entregando ese yo. Y lo otro que es muy bonito en esta estrofa es que Cristo viva en mí, que es esa frase tan bonita de San Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que es Gálatas 2:20. Es Cristo que vive en mí. O sea, en la medida en que yo me voy despojando de ese yo, va viviendo Cristo en mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y para el Padre Kentenny, San Pablo hizo este camino. En el fondo, San Pablo, un hombre de éxito, un hombre que persiguió a los cristianos, un hombre inteligente, capaz, hace todo un proceso de vida, porque él no se transforma en apóstol al día siguiente, sino que es muy interesante, Jesucristo lo manda a un noviciado en el fondo, y lo manda, digamos, pasa mucho tiempo preparándose San Pablo, y preparándose ¿cómo? Sacándose ese yo que él tenía, para que Cristo viva en mí. Y va haciendo este proceso en largo de muchos años hasta que él es capaz de decir, yo ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Es como lo más místico de San Pablo, digamos, el momento en que él dice, ya, Cristo vive en mí. Y de eso se trata cualquier camino espiritual. O sea, cualquier camino espiritual tiene como meta que Cristo viva en mí. Esa es la meta del camino espiritual. Y para nosotros lo mismo. Yo creo que a veces en Schoenstatt no tenemos tan presente a Cristo. Y cuando uno ve y lee hacia el Padre, se da cuenta que es como el centro, digamos. Y ese es un problema no del Padre Kentenny, sino que nuestro. Nosotros no nos hemos entregado a Cristo suficientemente, porque esa es la meta. Es que Cristo viva en mí. Esa es la meta, no otras. Todo lo demás ayuda. Ayuda al santuario, ayuda a la mater, pero la meta es que Cristo viva en mí. La cuarta estrofa. Bueno, quizás también, antes de terminar con la tercera estrofa, ¿cuáles son las alegrías? Porque habla el padre ahí también de las alegrías al final de la estrofa. ¿Cuáles son las alegrías que yo tengo? Eso también sería interesante, digamos, no, digamos, separarlo de todo este tema de la cruz, sino que va unido también. Va unido porque el padre Kentenny siempre decía, o sea, en el amor siempre la cruz está presente, pero también está presente el amor, está presente la alegría, y está presente la pena también, porque es parte de eso. Cuarta estrofa. Aquí es lo que yo les decía anteriormente. Padre, nunca me mandarás una cruz o dolor sin darme abundantes fuerzas para soportarlo. En mí el esposo comparte mi carga entera y la madre vigila. Así somos siempre tres. Puede ser un poco cursi esto, así somos siempre tres, pero es bonita la frase, ¿eh? Es como de una canción así. Así somos siempre tres, pero es muy bonito eso. O sea, nunca estamos solos.
Y bueno, lo primero, Padre, nunca me mandarás una cruz o dolor sin darme abundantes fuerzas para soportarlo. Esa es nuestra espiritualidad. Eso es bien importante. O sea, eso es Kentenich puro, digamos. Y eso es Schoenstatt puro. ¿Ah? O sea, nosotros estamos convencidos de un Dios que nos va a enviar cruces, pero nos va a enviar la fuerza para soportarlas. Y que nunca nos va a querer destruir. Esa es nuestra imagen de Dios. Creo que es clave esta cuarta estrofa. ¿Ah? Aquí se resume, digamos, realmente lo que es la inscripción. Y es muy bonito eso de que así somos siempre tres. O sea, que en la cruz nunca estamos solos. Y nunca vamos solos, sino que vamos acompañados. Bueno, aquí hay todo un tema que es muy interesante, que es el tema de la Trinidad, que, bueno, sería meterse en otro tema, pero es, digamos, la Trinidad, es el amor, que siempre son tres, nunca van solos. Bueno, hay todo un mundo, digamos, detrás de eso. Quinta estrofa. Pero si tu voluntad es preservarme del dolor, solo quiero complacer tus deseos de Padre. Entonces te pido, aparta de mí la adversidad. Para mí, tú eres la única estrella de vida. O sea, el Padre incluso llega a decir, si no me va a enviar una cruz especial, tampoco la voy a pedir, digamos. Entonces eso es lo que, como les decía yo, nos diferencia de otras espiritualidades. O sea, nosotros no vamos a pedir una cruz especial. No es nuestra espiritualidad. Alguna gente, bueno, yo siempre he dicho, quizás no muy correctamente político, pero bueno, la oración que siempre se reza al final del rosario, Madre de Misericordia, a mí nunca me ha gustado mucho, ¿eh? Porque tiene una espiritualidad que es este valle de lágrimas, que es un poco negativa. Yo creo, pero es mi opinión ya, es solo mi opinión, ¿eh? No quiero que nadie me siga, no es nuestra espiritualidad, no está reflejada en esa oración. Eso no significa que no sea bonita o que no se rece, eso es otra cosa. Pero yo creo que no está reflejada ahí Nosotros no creemos en un valle de lágrimas. No es nuestra espiritualidad. Sino que al contrario, digamos, nosotros queremos construir un mundo nuevo acá. Y ojalá lo más feliz posible. ¿Ah? Pero esa oración refleja una espiritualidad y un tiempo que yo creo que es distinto al de ahora. Pero es interesante mirar esa oración bajo esa perspectiva, que es un poco distinta a la nuestra. Entonces, pero si tu voluntad es preservarme del dolor, solo quiero complacer tus deseos de Padre. Pero al final dice, para mí tú eres la única estrella de vida. O sea, eso también es importante, digamos, estrella en el sentido de orientación. Tú eres el que me orienta. Y por lo tanto, la santidad consiste en hacer la voluntad del Padre. Eso es la santidad. Hacer los más leves deseos del Padre. Sexta estrofa. Hasta ahora tuve yo el timón en las manos. En el barco de la vida tan a menudo te olvidé. Me volvía desvalido hacia ti de vez en cuando, para que la barquilla navegara según mis planes. Entonces el Padre vuelve a insistir en este tema de la voluntad de Dios, de que muchas veces yo tuve el timón de la barca. Yo creo que, entre paréntesis, mucha gente le pasa eso, que está en la iglesia mientras se cumplen sus deseos, en el fondo. En el momento en que se dejan de cumplir sus deseos, se van. Y bueno, tan mal, digamos, se metieron por un camino equivocado. O sea, uno siempre tiene que rezar pidiendo la voluntad de Dios. Y si uno cree que por rezar más se va a cumplir mi voluntad,
se equivocó de camino simplemente, no es el camino. Una verdadera oración, la verdadera oración es siempre, Señor, hágase tu voluntad. Quiero descubrir tu voluntad y que se haga tu voluntad, no la mía. Y muchas veces no me va a gustar. Y creo que cuando uno toma malas decisiones en la vida es cuando no siguió la voluntad de Dios en el fondo. Y uno se da cuenta después. Y uno dice, bueno, en realidad, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Concepción, yo estaba feliz en Concepción, y llegó el superior de esa época, llevaba recién 3 años y medio, y me dice, yo creo que te vayas a España. Y mi primera reacción fue decirle que no, digamos. Y siempre uno empieza a sacar inmediatamente excusas. No, que lleva muy poco tiempo, que hay un proceso acá que hay que hacer. O sea, hay miles de excusas, digamos. Pero lo natural es como decir no. Y bueno, fue lo que yo sentí, digamos. Pero después empecé a pensar y decir, bueno, me cuesta mucho irme, no sé a qué voy a España, pero ahí está la voz de Dios, digamos, tengo que irme. Y después mirado hacia atrás, yo siempre pienso, si no me hubiera ido a España, mi vida habría sido muy distinta. Y estoy tan feliz de haber dicho que sí. Fue un momento así como Dios me inspiró, digamos. Y ya, me voy. Sin preguntas, digamos, me voy nomás. Eso no significa que fue fácil ni nada, pero después con los años me he dado cuenta de que cuando uno toma buenas decisiones, Dios le regala muchas más cosas. Y las decisiones buenas, San Ignacio siempre lo decía, uno toma una buena decisión cuando queda en paz. Cuando uno no está en paz y siempre está como, quiere decir que no tomó una buena decisión. La verdadera paz es muy importante como criterio, digamos, para una buena decisión. Y bueno, todos tenemos en algún momento en la vida que tomar decisiones importantes, dónde vivir, el trabajo, los hijos, son decisiones importantes. Y cuando uno está unido a Dios, siempre va a tomar una buena decisión. No buscando el camino más fácil. Buscar el camino más fácil normalmente no lleva a buenas decisiones, sino que buscar la voluntad de Dios, eso lleva a buenas decisiones. Que creo yo que este es un tema también sumamente interesante, ¿eh? Que hay que desarrollarlo más también. Pero sentir que es Dios el que tiene el timón de la barca, no uno. ¿No? De eso se trata. Séptimo. Entre paréntesis, antes de pasar al séptimo, el problema que tenemos hoy día es que todo se planifica, que hay planes estratégicos, que hay que hacerlo. ¿Ah? Yo no digo que no haya que hacerlo, pero en la vida espiritual no es una empresa. Y a veces hay que saber distinguir eso, porque uno está tan metido, digamos, en el sistema que uno se puede perder también en el sistema. Y la vida espiritual tiene otros elementos, digamos. Entonces, a veces tener todo tan planificado no es tan bueno, digamos. O sea, la misma vida del Padre Kentenich fue destruir los planes permanentemente, digamos, y hacer planes nuevos. Es interesante, si ustedes se fijan, el Papa Francisco es un poco así. Él, bueno, como buen argentino, no es tan planificado, en el buen sentido de la palabra. Y él ha ido construyendo sus años de Papa de acuerdo a lo que Dios le ha ido regalando también. No tanto, él lo dijo, yo me acuerdo una vez que estuve con él, dijo, ¿no? Porque le preguntamos, bueno, ¿cuál es su estrategia? Y él dijo, no, yo no tengo estrategia. Dijo. O sí tengo una estrategia, dijo. Que Dios me va iluminando y me va mostrando el camino. Pero yo no llegué con un plan acá. Yo no tengo un plan. Y muchas de las cosas que él hace, bueno, él tiene una bien impresionante. ¿Eh? Él normalmente se levanta como a las 4:30 de la mañana y hasta las 7 reza. Y a las 7 tiene esta misa. Y él está muy conectado con Dios, digamos. Entonces muchas cosas las hace porque de repente se le
no sé cómo decirlo, digamos, y dice ya, voy a ir a tal país. Y va a tal país, digamos. Y ahí el Vaticano tiene que organizar y ahí tienen que planificar lo otro, ¿no? Y organizar y ver cómo hacerlo. Por ejemplo, el hecho de que nunca haya ido a Argentina, yo creo que es porque un poco así, él siente que no ha llegado el momento. Y es de los pocos países que no ha visitado. Los papas anteriores, lo primero que hicieron fue el Papa Juan Pablo II, fue varias veces a Polonia, Benedicto XVI lo mismo en Alemania, y este Papa no siente que no ha llegado el momento y quizás no llegue nomás. Pero tiene algo este Papa así especial que creo que es interesante, ¿eh? Porque uno a veces planifica demasiado y Dios quiere otras cosas, ¿no? Y uno como que quiere tener todo asegurado, todo. Y eso no es tan bueno, diría yo. O sea, es bueno, pero bueno, todos los extremos son malos. Aquí no se trata de no tener nada planificado, que tampoco es bueno, pero tenerlo todo planificado yo creo que tampoco es bueno. O sea, los dos extremos no son tan buenos. Porque si no le damos espacio a Dios, ¿eh? A Dios hay que darle espacio para que Él le diga a uno, digamos, oye, ándate para otro lado, a otra cosa, digamos. Deja este lugar. Yo lo digo con miedo porque sé que cada año puede cambiar, digamos, y uno está contento en el lugar que está y de repente llega el superior y le dice, yo no, ándate a tal lugar. Bueno, ya hay que partir, ¿no? Séptimo, concédeme, Padre, por fin la conversión total. En el esposo quisiera anunciar al mundo entero. El Padre tiene en sus manos el timón, aunque yo no sepa el destino ni la ruta. Bueno, eso es un poco lo que les decía yo, digamos, que a veces nosotros no tenemos ni el destino ni la ruta. Es como dejarse sorprender, ¿eh? Es bonito eso, las sorpresas que Dios nos regala en la vida. Y de repente caminar con alguien y no saber dónde uno va. Porque a veces uno quiere saberlo todo exacto, no saber dónde uno va. Yo me acuerdo de las grandes peleas que teníamos con los alemanes cuando yo estudiaba allá, era que un alemán jamás sale sin un mapa, digamos, a algún lugar. No pueden salir sin un mapa, es imposible. Y nosotros decíamos, dejen los mapas, hagámoslo así nomás. No. Bueno, el extremo nuestro tampoco a veces es tan bueno, pero hay que llegar a algo así donde Dios también tenga espacio y dejarse conducir por Él. Y eso nos lleva a la conversión total. La conversión total es ya dejarse llevar por Él. O sea, así ya, me dejo llevar y me entrego, digamos. Bueno, esto es lo mismo, yo creo que en el matrimonio es lo mismo. O sea, cuando uno se casa, y más bien cuando uno se casa por segunda vez en el sentido de decir, ya, este es el hombre o la mujer de mi vida, uno se entrega, o sea, no hay otro camino. Porque si uno empieza a sumar y restar, no llega a ninguna parte, digamos. En algún momento del matrimonio, uno dice, esto es lo mío. Y me entrego totalmente. Y ahí uno es feliz. Y ahí el matrimonio sale adelante. Si los matrimonios que no salen adelante son los que no se entregan y los que van sumando y restando y al final dicen, bueno, no me salió la suma. Por supuesto que no sale ninguna suma. Digamos, en este campo espiritual no hay matemáticas, no hay sumas posibles. Y sí hay sumas impresionantes. De repente uno pone 1 y saca 1000. O de repente pone 1000 y no saca ninguno. O sea, aquí no hay ninguna relación matemática lógica. Entonces, concédeme, Padre, por fin la conversión total. En el esposo quisiera anunciar al mundo entero. El Padre tiene en sus manos el timón, aunque yo no sepa el destino ni la ruta. Y no la sabemos. Eso es lo bonito, digamos. No la sabemos. Y yo por eso también a veces pienso que nosotros no podemos caer en la desesperanza, ¿eh? Cuando uno dice, sí, en Chile está todo mal, el estallido social, todo. Sí, pero hay algo ahí que Dios quiere también. Y hay algo que va a cambiar y que va a ser distinto y, no sé, como tener una esperanza porque Dios nos sorprende. Y sorprende a la iglesia también, ¿eh? O sea, si uno piensa, o sea, si uno pensara, digamos, así bien fríamente, uno dice, bueno, me salgo de esta iglesia, digamos. Pero eso es un pensar solamente racional y frío. Pero si uno ve a Dios detrás de todo esto, uno dice, qué maravilloso. Aquí algo nuevo van a hacer.
Y Dios nos sorprende, o sea, los mismos papas que hemos tenido en el último siglo, digamos, son extraordinarios. Y cuando uno decía, no, ya después de este papa no viene nadie mejor, viene otro y distinto y que nos sorprende. Y esas sorpresas yo creo que son súper importantes. O sea, eso es la esperanza cristiana. La octava y última estrofa: ahora me dejaré conducir ciegamente por ti. Quiero escoger solo tu santa voluntad. Y como tu amor me guarda siempre, atravieso contigo por las tinieblas y la noche. Eso es la inscripción, digamos, atravesar con Dios las tinieblas y la noche. Y aceptarlo. Y decir, bueno, con gusto, bueno, esta tiniebla y este túnel lo paso contigo, no lo paso solo. Y lo acepto. Lo acepto y es mi túnel. Es mi noche y es mi tiniebla. Y me dejaré conducir ciegamente por ti. Que no es fácil, evidentemente, porque uno no quiere tener noche, digamos, ni oscuridad, sino que quiere tener luz. Pero dejarse conducir por Dios, eso es la santidad, ese es el final del camino, eso es lo que nosotros queremos, esa es la oración, eso es, digamos, la vida interior que uno tiene, es dejarse conducir por Dios. Y no lo que nosotros creemos que es lo que tiene que ser. Y esto en todos los ámbitos, la familia, el país, el mundo, la iglesia, mi vida, todo. O sea, los mejores momentos de la iglesia es cuando uno se deja conducir por Dios. Y es interesante cómo Dios va conduciendo a la iglesia, no necesariamente a través de los papas y de los obispos, sino que de muchos santos que se van metiendo por otros lados. Y van conduciendo a la iglesia de forma mucho más profunda y potente que cualquier otra cosa. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, cuando uno se deja sorprender por Dios, uno es mucho más feliz. ¿Eh? Y cuando uno está abierto a cosas nuevas, independiente de la edad que tenga, uno es mucho más feliz. Si lo peor es cuando el mundo se le achica a uno y ya, no, solamente esto. Esto es lo único que me gusta, no. Eso al final no nos hace feliz. Bueno, esa es la oración que creo yo como que representa lo que es la inscripción. Volver a leerla con mayor profundidad, unida también a la otra, Recibe Señor. Son dos oraciones que están muy juntas, digamos, y que se complementan y que nos ayudan a comprender este camino espiritual de Schoenstatt, que es tan bonito y que es tan profundo. Pero bueno, preguntas que tengan. Gracias, Padre, por estas palabras, por aclararnos bastante también con las oraciones de las del Padre. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los cursos. No, A la Paola le llamó la atención que habla siempre del esposo. ¿El esposo es Cristo? No, lo que pasa es que, eso se me olvidó decirlo, lo que pasa es que la oración está inspirada en el Cantar de los Cantares. Y el Cantar de los Cantares habla del esposo y la esposa. Entonces él está hablando permanentemente de eso, porque se supone que la definición de inscripción, que es inscribir mi nombre en el corazón de Cristo, el padre Kettering siempre dijo que fue una frase de San Agustín, pero hasta el momento nadie la ha encontrado. Parece que tiene que ver con el Cantar de los Cantares, donde cuando el esposo le dice, voy a inscribir en tu corazón mi sello. Eso está en el Cantar de los Cantares. Y esa es la frase, digamos, que toma el padre Kentenich, que viene más del Cantar de los Cantares que de San Agustín. Y el sello era en la antigüedad como la marca, mi marca original. Entonces yo quiero poner en tu corazón esa marca mía. ¿No? Eso es el amor. Eso es el amor en el Cantar de los Cantares.
Entonces de ahí viene, digamos, es bien bíblico todo esto. Habría que tomar, bueno, sería otro tema, digamos, el Cantar de los Cantares y la inscripción también. Sería un tema sumamente interesante para un retiro, digamos.